Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo del programa Sana Convivencia Escolar, Tienes que Vivirla. El día de hoy nos encontramos acá para conversar respecto a varios temas relacionados con lo que es el bullying y la violencia escolar. Para eso estamos hoy acompañados de Valesca Aldunes, hola Valesca, psicóloga, y de Rodolfo Maggi, también psicólogo. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bien, muchas gracias. De nada, muchas gracias por venir. Por la nueva invitación. Claro, por una nueva invitación al programa. Y bueno, la idea es que hoy podamos conversar respecto de lo que es el bullying y hartos temas relacionados con lo que es la violencia escolar. ¿Sí? No sé, por ejemplo, algunas estadísticas respecto de lo que pasa con el bullying a nivel nacional. En términos bien generales, nosotros sabemos que aproximadamente del año 2007 hubo un interés por estudiar de forma más objetiva, digamos, cuantitativa, el tema de la violencia en la escuela, y a contar de esas fechas se empezaron a realizar, en conjunto con el CIMSE, la encuesta sobre prevención del acoso, la violencia en la escuela, que son encuestas de percepción básicamente. Y la última que obtuvimos es la del año 2011, donde, bueno, entre otras cosas se constata que por lo general la percepción de los chicos que la mayor frecuencia de, digamos, de agresión, o los tipos más frecuentes de agresión, tienen que ver con burlas, tienen que ver con golpes, y en un grado menor tiene que ver con el famoso bullying, que es un concepto que quizás más adelante aquí en la entrevista podamos aclarar, porque se hace mucho uso en la prensa o en los medios de comunicación, que es erróneo, y entonces hay que aclararlo. ¿Ya? Igual que producto de lo mismo que tú dices del tema de esta estadística que se hizo el año 2011, fue que también nació la instancia o nació la idea de poder generar este programa de convivencia que actualmente tiene la Secretaría Ministerial de Educación, producto que nosotros como región estábamos dentro de los primeros, ubicados dentro de los primeros lugares de... Claro. Por aparición de episodios de violencia en los colegios. En esa época, de hecho, cuando se distribuyó en el fondo geográficamente los resultados, se obtuvo que tanto la región de Arica y Parinacota, la región de Tarapacá, la región metropolitana y la de Valparaíso estaban todas significativamente sobre el promedio de lo que había reportado el resto del país. Claro. Sí, claro, en violencia en general, pero no obstante, la región estaba en un porcentaje alto, pero no sobre el promedio país, en lo que era bullying. Claro. ¿Vale? Pero la violencia era alta. La presencia o la aparición de episodios de violencia. Claro, más que específicamente de lo que era el bullying. Tiene más que ver con la percepción que tienen los alumnos de la violencia que ellos sufren dentro del establecimiento educacional, que eran las burlas, tan como enfocaba la percepción del estudiante. Claro, porque justamente por lo que decía Rodolfo, que no se entendía o había un mal entendimiento de lo que es el concepto de la palabra bullying, como que yo te digo a ti pesado y todo el mundo cree que yo le estoy haciendo bullying, pero en definitiva eso no es, sino que es más que nada eso, acoso escolar o una forma de agresión también, más que específicamente lo que es el bullying. Y por ejemplo, cuando se habla de violencia en las escuelas específicamente, ¿a qué se refiere el tema de la violencia en la escuela? ¿A lo que ocurre dentro de lo que es físico y psicológico o aborda otras áreas de lo que es la convivencia? No sé si te parece, que esa pregunta podamos retrasarla en el sentido de que junto a estas estadísticas que dieron lugar al programa, igual es interesante que la comunidad sepa que el tema de la violencia escolar, en esa misma encuesta, mostraba cómo se asocia los lugares donde la gente tiene mayor percepción de agresión y de violencia escolar con los resultados CIMSE, que es una relación inversamente proporcional. O sea, mientras más mala es la percepción, es proporcional en realidad. Mientras más mala es la percepción sobre el clima que se da en la escuela, sobre el episodio de violencia, más malos son los resultados CIMSE. Y por lo general también se ha evidenciado que estos episodios han sido reportados con más frecuencia en establecimientos municipales. Más vulnerables.
más vulnerables, y también hay una relación con temas de factores socioeconómicos, lo cual también ayuda a pensar mejor cómo focalizar cuando se desarrollen los programas y todo esto, las iniciativas en esta materia. Claro, ¿en qué áreas se van a ir a intervenir? Sí, claro. Bueno, y la pregunta que planteabas tú, a propósito de cuando hablamos de violencia en la escuela, bueno, hablamos de violencia en la escuela cada vez que hay un episodio donde se produce alguna clase de transgresión, alguna clase de denostación, alguna clase, al fin de cuentas, de vulneración de algún niño, de alguna niña, y en la cual obviamente se produce una relación víctima-victimario, por decirlo de alguna manera. Y aparte manera, que tiene que ver mucho con esto de transgredir también las normas establecidas por el propio establecimiento. Ajá. Por todo lo que tiene que ver con el manual de convivencia y las pautas conductuales que deben seguir los alumnos dentro del establecimiento, como esto que rige cómo yo debo comportarme, qué debo hacer, los deberes, los derechos, el respeto. Sí, claro, también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Es interesante, pero también hay que hacer la salvedad, y la ley la hace, de que la violencia escolar no es solo la violencia que se da al interior del recinto, sino también cuando los chicos están fuera del recinto, que hay episodios donde hay agresiones físicas, agresiones verbales u otras de tipo como el ciberbullying, ¿no? Donde se utilizan medios de comunicación y tecnología para agredir u ofender a otra persona. Las redes sociales. Las redes sociales y todo eso. Entonces la ley contempla eso como una agresión, ¿ya? Entonces no es solo lo que pasa dentro del colegio, que está reglamentado por este manual de convivencia. Claro, o sea, tiene que ver en definitiva con todo. Exacto. Rodolfo y Valesca, si me pueden hablar un poco de cuáles son los tipos de violencia más problemáticas en el ámbito escolar. Que era un poco lo que te explicaba Rodolfo recién, que tiene que ver con los distintos episodios de transgresión dentro de los establecimientos educacionales entre los estudiantes o entre los adultos que están involucrados en la comunidad educativa. Es como difícil hablar cuál es lo más relevante o cuál es el tipo de violencia más problemática dentro de un establecimiento educacional, porque va a depender de cuánto le afecta a la persona que está siendo agredida o violentada. Y esa dimensión la puede tener cada uno. Es un poco difícil decir, desde mi perspectiva, desde la perspectiva del programa, no cuando tenemos agresiones físicas puede ser más dañino para el colegio. A lo mejor es más impactante ver a un niño que se está agrediendo, que se están golpeando, pero a lo mejor el daño emocional, psicológico que trae detrás y todo lo que conlleva eso no es tan fuerte como un bullying, cuando tenemos una agresión constante, reiterada, sostenida en el tiempo, que afecta directamente la autoestima de un niño y que muchas veces no nos damos cuenta como adultos y como parte integrante de la comunidad educativa que eso está pasando. Entonces ahí hay que tener como harto cuidado en ese tipo de conductas. Ahí Rodolfo tiene más expertise en poder explicar como la sintomatología que se va presentando en los niños cuando son víctimas de bullying. O sea, quizá aportar un poco a lo que decía Valesca, ¿no? Ella igual le introducía ahí uno de los tipos de violencia que podemos apreciar, ¿no? En la escuela, que es podemos apreciar digamos, hagamos esta distinción. La agresión como una respuesta, ¿no? En la cual hay una situación, supongamos una situación de conflicto o no, alguien propicia a propósito una situación en la que responde de una manera violenta, violenta a nivel verbal, violenta a nivel físico, a un compañero o a una compañera, ¿no? Y cuando eso es un tipo de situación en la que nosotros podemos apreciar violencia, ¿no es cierto? Pero supongamos que esa agresión es algo que es continuo y que es constante. Y ahí estamos en el plano de lo que plantea Valesca, que el tema del bullying, o que en la encuesta en realidad se habla de acoso escolar en la ley también. Sí, son como términos equivalentes. El bullying es un término inglés que refiere al tema del matonaje, las conductas de matonaje. Y también podemos apreciar esta misma conducta de hostigamiento, de maltrato, pero ya a través de medios, como decíamos recién, tecnológicos, a través de las redes sociales, plataformas virtuales, que ya sería como el caso del ciberbullying, ¿no es cierto? Entonces, básicamente tenemos unas conductas localizadas, o ya tenemos conductas que se repiten como un patrón en el tiempo y que tienen como un objeto específico, a una niña, a un niño específico. Que van a tener un daño mayor. Que claramente se ha mostrado que tiene efectos como importantes en lo que es la conducta y la percepción de sí mismo de los chicos que son afectados por esas situaciones. Y manifestaciones
clínicas, por ejemplo, ¿qué pasa con los niños que son víctimas de acoso escolar o de bullying? Ajá. Valesca lo planteaba recién algunas de ellas, por ejemplo, el tema de la autoestima. Ajá. Los chicos se sienten minimizados, se sienten, y bueno, cuando tienen la autoestima baja, usualmente la consecuencia inmediata es que se sienten inseguros, ¿no es cierto? Que se sienten desconfiados, no tienen la percepción de que son capaces de hacer las cosas. A nivel conductual nosotros podríamos apreciar que empieza a sentir un rechazo por el colegio y por todas las cosas que tienen relación con la escuela, el estudio, el aprendizaje. El asistir a clases. Exacto, aparecen algunos temores, ansiedades, también aparecen síntomas a nivel psicosomático, los chicos aparecen con cefaleas, con trastornos estomacales, trastornos del sueño. En general, muchas de la sintomatología se comparte con otros tipos de maltrato que pueden darse en el contexto familiar u otro. ¿Ya? Y ahí sería como o sea, no patología, pero sino como vivir un episodio doble de maltrato. Claro. Wow, sería doblemente terrible, claro. Sí. Son niños más inhibidos, que tienen dificultades para enfrentar las situaciones sociales. Por lo mismo siempre las víctimas tienen más o menos un perfil parecido, siempre pasa como eso, ¿no? Sí. Que como que los matones buscan siempre a los más débiles. Los matones, claro, el matonaje. Sí, por lo general buscan como al niño más débil, que no va a ir a acusar al tiro, que no es muy cercano a los profesores, que están más solos, más aislados. Son niños que se ven como más expuestos a ese tipo de situaciones. Claro. Y al revés de los niños, como a nosotros nos ha tocado revisar de repente y sería como bueno que desarrolláramos también un poco, y ahí nos vamos a aprovechar de Rodolfo, que es nuestro experto, ver un poco los tipos de conducta que tienen nuestros matones, por así decirlo, o los niños que provocan la agresión, porque siempre nos centramos en los discursos a hablar más que nada de la víctima, de cómo es la víctima, de cuáles son sus características psicológicas, de cómo se comporta, de cuáles son los daños que se le pueden causar por ser víctima de un maltrato escolar o violencia escolar. ¿Y qué pasa con el agresor en ese sentido? ¿Cómo lo ves tú clínicamente? Pero disculpen que los interrumpa, ¿les parece que vamos a un corte y lo conversamos en el próximo bloque? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a un corte comercial y luego nos reintegramos a la conversación respecto de lo que es el bullying, la violencia escolar y algunos tópicos frente a esto.